Hola a todos, hola a todas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura les va a encantar. Tenemos chisme jugoso, tenemos drama, tenemos Demet Özdemir, Can Yaman. Y una reacción que créanme los va a sorprender. Sí, lo oyeron bien. Hoy vamos a hablar sobre las dinámicas entre dos de las estrellas más queridas de la televisión turca y lo que sucedió entre ellos. Si eres fan de las series turcas, como sé que muchos de ustedes lo son, seguramente conoces a Demet Özdemir y a Can Yaman. Son dos actores que han conquistado nuestros corazones con sus increíbles interpretaciones, su carisma y por supuesto, su química en pantalla. Han protagonizado juntos la exitosa serie Erkencikus, que para quien no la conozca, es básicamente Pájaro Soñador, y que fue un fenómeno mundial. Realmente explotó. ¿Pero qué pasa cuando las cámaras se apagan? ¿Qué pasa cuando los actores dejan de ser Sanem y Can, y vuelven a ser Demet y Can? La respuesta, mis amigos, es que a veces las cosas se ponen interesantes, y a veces, pues, se ponen complicadas. Como dije, vamos a hablar de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, de los rumores, de las especulaciones, y de una reacción en particular que estoy convencida, les va a dejar con la boca abierta. Así que prepárense porque esto se va a poner bueno. Y antes de que me olvide, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos sobre tus series y actores favoritos. Ya somos una gran comunidad y cada día crecemos más. Así que únete a la familia. Así que ¿por dónde empezamos? Bueno, empecemos por el principio. Erkencikus, como les contaba, fue un éxito rotundo. La serie contaba la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la agencia de publicidad de sus padres, y Can, un fotógrafo de renombre que regresa a Turquía para trabajar en la agencia de su hermano. La historia de amor entre ellos fue el centro de todo, y la química entre Demet y Can era innegable. Era palpable, era como si las chispas saltaran de la pantalla. Realmente se veía una conexión muy fuerte, algo muy intenso, y esto, obviamente, hizo que los fans se preguntaran, ¿será real? Y es que, claro, los fans somos así. Nos gusta soñar, nos gusta fantasear, y cuando vemos una química tan potente entre dos actores, es inevitable pensar que algo más podría estar pasando. Empezaron a surgir rumores, especulaciones, fotos, vídeos, todo el mundo estaba pendiente. Se hablaba de una posible relación fuera de la pantalla, de cenas románticas, de gestos cariñosos. Y claro, tanto Demet como Can alimentaban, de alguna manera, estas especulaciones. No negaban, no confirmaban, dejaban que la gente siguiera soñando. La verdad es que los dos eran muy jóvenes, estaban en la cima de la fama, y la presión de la prensa y de los fans era enorme. Cada paso que daban era analizado, cada gesto era interpretado, y cualquier interacción entre ellos generaba un revuelo mediático. No era fácil ser ellos en ese momento. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque, como suele ocurrir en estos casos, los rumores no siempre eran positivos. Empezaron a surgir, digamos, diferencias creativas. Algunos medios comenzaron a insinuar que la relación entre Demet y Can no era tan idílica como se veía en pantalla. Se hablaba de conflictos, de egos, de las típicas cosas que pueden surgir en un rodaje, sobre todo cuando hay tanta presión. Es importante señalar que en el mundo del espectáculo, es muy común que las relaciones entre los actores sean intensas y a veces efímeras. La cercanía, la convivencia durante largas horas de rodaje, la presión, todo eso puede generar vínculos muy fuertes, pero también puede generar tensiones y conflictos. La industria del entretenimiento con su vorágine de rodajes, eventos, alfombras rojas y contratos, es un caldo de cultivo perfecto para que las relaciones florezcan y se desvanezcan con la misma rapidez. La fama, el éxito y la exposición mediática a menudo exacerban estas dinámicas. Imaginen la situación, dos jóvenes talentos, catapultados a la fama mundial gracias a una serie que los empareja en la ficción. La química entre ellos es tan evidente que el público los adora, los idealiza y los empuja a ser algo más que compañeros de trabajo. La prensa los persigue, los medios analizan cada movimiento, cada sonrisa, cada mirada. Las redes sociales se inundan de fotos, vídeos, fanfics y teorías conspirativas sobre su relación. La presión debe ser asfixiante. Es como vivir en una burbuja donde todo lo que haces es interpretado, juzgado y magnificado.
Cualquier gesto de cariño, cualquier roce de manos, cualquier simple conversación se convierte en noticia de primera plana. Y en medio de todo esto están ellos, Demet y Khan, intentando navegar por esta tormenta mediática, mantener su privacidad y, al mismo tiempo, cumplir con las expectativas de sus fans y de la industria. Es fácil imaginar que, bajo tanta presión, las tensiones pueden acumularse. Los egos pueden inflarse, los celos pueden surgir, las inseguridades pueden aflorar. En un rodaje donde se trabaja codo con codo durante meses, las diferencias de opinión, los desacuerdos creativos y las personalidades incompatibles pueden generar conflictos. Y si a esto le sumamos la intensa atención mediática y la presión de los fans, la situación puede volverse insostenible. En el caso de Demet y Khan, los rumores de diferencias creativas eran recurrentes. Se hablaba de que Khan, quizás, tenía un carácter fuerte y exigente en el set, mientras que Demet, tal vez, era más reservada y prefería evitar los conflictos. Es posible que las personalidades chocaran, que las expectativas no coincidieran o que simplemente el estrés de la fama los desgastara. Además, hay que considerar que la relación entre actores en un set de rodaje es muy peculiar. Se crea una especie de familia temporal, donde se comparten experiencias intensas, se viven emociones a flor de piel y se crea una conexión especial. Pero esta familia también puede ser frágil y a veces efímera. Cuando el rodaje termina, cada uno regresa a su vida, a sus responsabilidades y a sus aspiraciones personales. Y en algunos casos, esta separación puede ser abrupta y dolorosa. Y hablando de conflictos, vamos a la reacción que les prometí. La que les va a sorprender. Para entenderlo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Después del éxito de Erkenzicus, Can Yaman decidió dar un salto internacional y se marchó a Italia. Empezó a trabajar en proyectos en italiano, se convirtió en una estrella en Italia, y lógicamente, esto generó aún más expectación en torno a su figura. Demet, por su parte, siguió trabajando en Turquía, protagonizando otras series exitosas y consolidando su carrera. Pero claro, la sombra de Erkenzicus y de Can Yaman seguía presente. Los fans, como es lógico, seguían preguntándose por su relación. ¿Habían seguido en contacto? ¿Habían mantenido una amistad? ¿O todo había sido un simple romance de ficción? La decisión de Can Yaman de expandir su carrera a nivel internacional fue, sin duda, audaz y ambiciosa. El mercado italiano, con su rica tradición cinematográfica y su creciente industria televisiva, ofrecía grandes oportunidades para un actor como él. Sin embargo, esta decisión también implicó un alejamiento geográfico y, quizás, emocional de su entorno en Turquía. Mientras Can se sumergía en nuevos proyectos y exploraba nuevos horizontes en Italia, Demet continuaba su exitosa carrera en Turquía. La distancia física, las agendas ocupadas y, presumiblemente, las tensiones no resueltas entre ellos, podrían haber contribuido a distanciar aún más su relación. La pregunta persistente de los fans sobre el estado de su relación, la expectación constante de los medios y la necesidad de ambos de mantener su privacidad seguramente intensificaron la presión sobre ambos. Y aquí viene la reacción que les prometí. En una entrevista, y no recuerdo bien el contexto exacto, pero sí recuerdo la situación, a Demet le preguntaron directamente por Can. Y la respuesta, bueno, digamos que no fue la que esperaban. No fue una respuesta de amistad, no fue una respuesta cariñosa, no fue una respuesta, digamos, positiva. Fue una respuesta fría. Demet, con una sonrisa forzada y un tono un tanto distante, básicamente, dijo que no mantenía ningún tipo de relación con Can, que no tenían contacto y que, bueno, que cada uno estaba en lo suyo. Fue una respuesta bastante seca, la verdad. Y esto, obviamente, causó un gran revuelo. Los fans, que seguían soñando con una posible reconciliación o al menos con una amistad, se quedaron impactados. ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Por qué esa frialdad? ¿Qué había sucedido para que la relación entre Sanem y Can, la relación en la que tanto habían invertido los fans, se terminara así? La frialdad en la respuesta de Demet fue como un balde de agua fría para los fans. La esperanza de una amistad duradera, de una reconciliación o al menos, de un reconocimiento del cariño que se habían profesado en pantalla, se desvaneció en un instante. La brevedad y la distancia en las palabras de Demet crearon un vacío que la imaginación de los fans se apresuró a llenar con especulaciones y conjeturas. La sonrisa forzada de Demet y el tono distante revelaron una incomodidad, un deseo de evitar el tema o de minimizar la importancia de la relación con Can.
Este tipo de reacción es común en el mundo del espectáculo, donde los actores, a menudo, prefieren mantener su vida personal en privado y evitar controversias. Sin embargo, en este caso, la frialdad en la respuesta generó aún más curiosidad y especulación. Y aquí es donde entramos en terreno pantanoso, porque las especulaciones no se hicieron esperar. Se habló de celos profesionales, de egos, de todo tipo de razones. Algunos medios insinuaron que Khan, en su ambición por triunfar internacionalmente, había dejado de lado a Demet y a la relación que tenían, al menos mediáticamente. Otros, en cambio, culpaban a Demet, insinuando que no había sabido gestionar la fama y la atención mediática. El terreno de las especulaciones es un laberinto sin salida, donde la verdad se diluye entre rumores y conjeturas. En el caso de Demet y Khan, las razones de su distanciamiento son un misterio que solo ellos conocen. Sin embargo, las posibles explicaciones que se barajaron en los medios reflejan las complejidades de la industria del entretenimiento y las presiones a las que están sometidos los actores. Los celos profesionales, por ejemplo, son una constante en el mundo del espectáculo. La competencia, la ambición y la necesidad de destacar pueden generar tensiones entre los actores, especialmente cuando uno de ellos experimenta un mayor éxito o reconocimiento. En el caso de Demet y Khan, la posibilidad de que Khan, con su salto internacional, hubiera eclipsado la carrera de Demet, aunque fuera momentáneamente, podría haber generado resentimientos o incomodidades. Los egos inflados también son una posible causa de conflicto. La fama, el éxito y la adulación pueden afectar la personalidad de las personas, incluso de los actores más talentosos y humildes. El ego puede convertirse en un obstáculo para mantener relaciones saludables y constructivas. En el caso de Demet y Khan, la intensa atención mediática y el fervor de los fans podrían haber inflado sus egos y haber dificultado la gestión de su relación. La falta de experiencia en la gestión de la fama y la atención mediática también podría haber contribuido al distanciamiento. Ser una figura pública implica una serie de responsabilidades y desafíos que no siempre son fáciles de manejar. La presión de los medios, la invasión de la privacidad y la necesidad de proteger la imagen pública pueden ser abrumadoras. Si Demet y Khan no estaban preparados para afrontar estos desafíos, es posible que la relación se viera afectada. Lo cierto es que hasta el día de hoy, no sabemos la verdad. Ni Demet ni Khan han dado explicaciones claras sobre lo sucedido. Han evitado hablar del tema, han esquivado las preguntas, y esto, obviamente, ha alimentado aún más las especulaciones. La falta de declaraciones oficiales por parte de Demet y Khan solo ha intensificado la curiosidad y la intriga de los fans. La decisión de mantener silencio, aunque comprensible, ha dejado un vacío de información que la imaginación popular ha llenado con teorías y conjeturas. Es posible que Demet y Khan hayan acordado no hablar sobre su relación para proteger su privacidad, para evitar controversias o simplemente porque no quieren revivir un pasado doloroso. También es posible que estén esperando el momento adecuado para dar una explicación, o que prefieran dejar el misterio sin resolver. Lo que sí podemos deducir, a partir de la reacción de Demet, es que algo pasó entre ellos. Algo que, al parecer, no terminó bien. Y esto, obviamente, es una pena para los fans, que tanto habían disfrutado de su química y de su complicidad. La frialdad en la respuesta de Demet, más allá de cualquier especulación, es una señal de que la relación entre ellos no terminó de manera amistosa. La decepción de los fans, que tanto habían invertido emocionalmente en la pareja, es comprensible. La conexión entre Sanem y Khan, la química que tanto admiraban, se desvaneció en la vida real, dejando un sabor agridulce en la memoria de los seguidores. Es importante recordar que al final del día, Demet y Khan son personas. Personas con sentimientos, con emociones, con sus propios problemas y sus propias batallas. Y es normal que a veces las cosas no salgan como uno quiere. Y es normal que a veces las relaciones se rompan. La humanización de los famosos es fundamental. Detrás de la fama, el éxito y la imagen pública, se encuentran personas con sus propias vidas, sus problemas, sus miedos y sus anhelos. Es esencial recordar que Demet y Khan son seres humanos, con derecho a su privacidad, a sus emociones y a sus decisiones. La ruptura de una relación, ya sea pública o privada, es un proceso doloroso que requiere tiempo y espacio para sanar. Los fans deben respetar la decisión de Demet y Khan de mantener su privacidad y de no hablar sobre su relación. Lo que sí podemos hacer, como fans, es respetar su privacidad y dejar de lado las especulaciones y los rumores.
Lo importante es que tanto Demet como Can sigan teniendo éxito en sus carreras, que sigan haciendo lo que aman, y que nos sigan regalando momentos inolvidables en la pantalla. El respeto a la privacidad y la admiración por el talento de Demet y Can son los pilares fundamentales de una relación sana entre los fans y sus ídolos. La especulación, los rumores y la intromisión en la vida personal solo generan daño y sufrimiento. Y ahora, vamos a hablar un poco de lo que ha sido de sus carreras. Demet, después del éxito de Erkenci Kuş, ha protagonizado otras series muy populares, como Doğduğun Kaderindir, que fue un gran éxito, y más recientemente Anfara. Se ha consolidado como una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Y por supuesto, sigue siendo una de las favoritas de los fans de las series turcas. La carrera de Demet Özdemir, tras el éxito de Erkenci Kuş, ha sido constante y exitosa. Ha demostrado su versatilidad y su talento en diferentes géneros y roles, consolidándose como una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Doğduğun Kaderindir, Mi hogar es mi destino, una serie basada en hechos reales, fue un nuevo éxito para Demet. En ella interpretó a una joven que lucha por superar su dura infancia y construir su propio futuro. La serie abordó temas como la adopción, la violencia doméstica y la superación personal, y la interpretación de Demet fue aclamada por la crítica y el público. Más recientemente Anfara, Mi nombre es Farah, ha demostrado la capacidad de Demet para elegir proyectos interesantes y desafiantes. En esta serie interpreta a una mujer que debe proteger a su hijo de las amenazas de la mafia. El papel de Demet exige una gran intensidad emocional y física, y su actuación ha sido muy elogiada. La capacidad de Demet para conectar con el público, su compromiso con sus personajes y su profesionalismo la han convertido en una de las actrices más importantes y queridas de la televisión turca. Can, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en Italia y en otros países de Europa. Ha protagonizado series como Viola come il mare y Sandokan, demostrando su versatilidad y su talento. Y aunque no ha vuelto a trabajar en Turquía, su nombre sigue siendo muy conocido y respetado en su país natal. La carrera de Can Yaman después de Erkenci Kuş ha sido principalmente internacional, con un enfoque en el mercado italiano. Ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y para interpretar personajes variados. Viola come il mare, Viola como el mar, una serie italiana, ha sido uno de los éxitos más recientes de Can. En ella interpreta a un inspector de policía que trabaja con una joven periodista. La serie combina elementos de drama, romance y misterio, y la actuación de Can ha sido bien recibida por el público y la crítica. Sandokan, una adaptación de la famosa novela de Emilio Salgari, es otro de los proyectos internacionales de Can. En esta serie interpreta al legendario pirata Sandokan, un personaje icónico de la literatura y el cine. El papel de Sandokan es un desafío físico y emocional, y Can ha demostrado su capacidad para interpretar a un personaje tan emblemático. Aunque Can no ha vuelto a trabajar en Turquía, su presencia en el panorama internacional ha generado un gran interés y orgullo en su país natal. Su nombre sigue siendo muy conocido y respetado en Turquía, y sus fans esperan con ansias sus futuros proyectos. Así que en resumen, ambos han tenido carreras exitosas y siguen siendo dos de las estrellas más importantes de la televisión turca. Y aunque su relación personal haya terminado, su legado en Erkenci Kuş sigue vivo. La trayectoria de Demet y Can, tanto individualmente como pareja artística, ha dejado una huella imborrable en la memoria de los fans. Su química en Erkenci Kuş fue innegable y su éxito fue un fenómeno mundial. A pesar de los desafíos y las dificultades personales, ambos han logrado consolidar sus carreras y seguir cosechando éxitos. La relación entre Demet y Can, aunque haya terminado, ha sido un capítulo importante en sus vidas y en la historia de la televisión turca. Su legado en Erkenci Kuş sigue vivo y sus fans siempre recordarán con cariño a Sanem y Can, a la pareja que los enamoró y que les hizo soñar. Y con esto, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Hemos hablado de Demet Özdemir, de Can Yaman, de su relación, de los rumores, de las especulaciones y por supuesto, de esa reacción que espero, les haya sorprendido. Hemos recorrido el camino de la fama, el drama y el misterio que rodea a Demet y Can. Hemos analizado sus carreras, sus éxitos y los desafíos que han enfrentado. Hemos indagado en los rumores y las especulaciones, y hemos tratado de comprender las razones de su distanciamiento. Recuerden que el mundo del espectáculo es un mundo lleno de secretos, de misterios y a veces de decepciones.
Pero también es un mundo lleno de magia, de sueños y de historias que nos hacen vibrar. El mundo del espectáculo con sus luces y sombras es un reflejo de la vida misma. Las historias de amor y desamor, los triunfos y las derrotas, los sueños y las desilusiones, son parte de la esencia humana. Demet y Can, como figuras públicas, se han convertido en espejos de nuestras propias emociones y experiencias. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Muchísimas gracias por acompañarme, por su tiempo. Y por su apoyo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué opinan sobre la relación entre Demet y Can, si ustedes también se quedaron sorprendidos con la reacción de Demet, y que les gustaría ver en futuros vídeos. Sus opiniones son muy importantes para mí. La interacción con ustedes, mis queridos seguidores, es lo que le da vida a este canal. Sus comentarios, sus preguntas y sus opiniones son fundamentales para crear una comunidad de fans apasionados y comprometidos. No duden en compartir sus pensamientos sobre Demet y Can, sobre sus carreras y sobre cualquier otro tema que les interese. Si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a que esta comunidad siga creciendo. Ya somos muchos y cada día somos más. Un me gusta es una señal de aprecio y de apoyo que me anima a seguir creando contenido de calidad. Compartir el vídeo con sus amigos es una manera de difundir la información y de llegar a más personas que puedan estar interesadas en el tema. Suscribirse al canal es una forma de unirse a la comunidad y de no perderse ninguno de los futuros vídeos. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.